Buenas tardes, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a realizar la revisión de tema infección del tracto urinario en pediatría. Mi nombre es Angélica María Fredo Ladino, soy residente segundo año de pediatría de la Universidad Libre de Sección Cali. Para empezar la revisión de tema, entonces vamos a definir qué es la infección del tracto urinario, denominada como crecimiento de microorganismos en el tracto urinario, habitualmente estéril, asociado a sintomatología clínica compatible. Respecto a los datos de epidemiología, se considera que la infección del tracto urinario es una de las infecciones bacterianas más comunes en la infancia. Según algunos estudios, reportan que es la segunda causa de infecciones bacterianas en los menores de 5 años. Unos datos respecto al ingreso de visitas al servicio de urgencias corresponde del 5 al 14% de los casos, y en aquellos lactantes menores de 2 meses no circuncidados representa el 20% de los casos. La edad y el género de los niños son factores determinantes en cuanto a la incidencia, ya que se considera más frecuente en el primer año en los menores varones menores de 6 meses, representado por un casi 4%, y las niñas en el 2%. Y esta prevalencia cambia posteriormente en la etapa prepuberal, en donde las niñas representan un 3% de los casos de infección del tracto urinario y los niños el 1%. Respecto a la epidemiología local, este es un estudio realizado por el doctor Juan Pablo Rojas, infectólogo pediatra, denominado Perfil de Susceptibilidad Bacteriana en Infección del Tracto Urinario en Población Infantil de Cali, Colombia. Es un estudio realizado en la Fundación Clínica Infantil Club Noel, en compañía del grupo de los residentes y docentes, en donde ellos lo que realizaron es evaluar 196 cultivos positivos entre 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015, en donde tuvieron los resultados que los microorganismos más comunes en este grupo de niños y en este tiempo fue Escherichia coli, tanto en el sexo femenino como en el masculino, seguido de Proteus, Klebsiella pneumoniae y los diferentes microorganismos que vamos a nombrar. En cuanto a la lesión renal aguda en los pacientes que presentan infección del tracto urinario, se considera que esta afectación renal se produce entre el 50 al 80% de los niños y niñas con infección. La afectación cicatricial parenquimatosa se ve evidenciado en un 20% de los casos, y la prevalencia de reflujo vesicoureteral en el 18 hasta el 38% de los casos. Respecto a la etiología, entonces vamos a considerar que la mayor parte de los agentes causantes de esta infección van a ser de origen entérico, representado por el 93% por gram negativos, el 6% por gram positivos, y el restante van a ser levaduras, virus, protozoarios o parásitos. Entonces vamos a tener en cuenta que el microorganismo más común va a ser Escherichia coli, representado por un 76% hasta el 90%, seguido de Klebsiella pneumoniae en un 8%, Enterococos el 8%, luego vamos a tener presentes Pseudomonas aeruginosa del 2 al 6% de los casos, Staphylococcus del 1 al 5%, Serratia en el 0,8% y Proteus mirabilis. Recordar que los niños que tienen infección urinaria por cándida son aquellos niños que tienen antecedentes de presentar inmunosupresión o tienen un compromiso con enfermedades sistémicas como diabetes o que requieren cateterismos vesical permanentes. También en niños que han recibido antibióticos por largo tiempo, estos niños van a presentar este tipo de etiología. En cuanto a la patogénesis de la infección, vamos a considerar que en condiciones normales el tracto urinario se considera que es estéril. El mecanismo más común de aparición de la infección urinaria es la vía ascendente, debido pues a la colonización de microorganismos derivados del aparato digestivo que van a llegar a la vía urinaria a través de la uretra, con posterior posibilidad de ingresar al tejido renal. Realmente la vía hematógena es rara, sin embargo, pues hay que tenerla también en cuenta, sobre todo en los lactantes y los neonatos. Una vez ingresa el microorganismo, se produce la colonización, que esta va a ser favorecida por diferentes factores, en los cuales va a haber pues una alteración en la eliminación de la orina, malformaciones anatómicas, aquellos niños que presentan disfunción
intestinal o aquellos niños que tienen hábitos higiene del aparato genital inadecuados, estos pacientes van a conllevar a que haya mayor riesgo de infección. Posteriormente, lo que va a ocurrir es que la bacteria, en el caso que hablábamos previamente, mencionamos que el microorganismo más común va a ser Escherichia coli, en la cual esta está conformada por unas fimbrias y una endotoxina denominada lipopolisacárido, la cual lo que va a hacer es que se va a unir a los linfocitos TCD4. Posteriormente, estos lo que van a hacer es que van a activar los Toll-like receptors, que posteriormente van a activar lo que es el factor de transcripción nuclear kappa B, que a su vez van a generar una respuesta inflamatoria que va a estar medida por citoquinas y quimioxinas, que lo que van a hacer es que van a activar la interleuquina 8, que van a ocasionar que haya un reclutamiento de neutrófilos capaces de controlar la infección urinaria, el aumento de la permeabilidad vascular y la inflamación dado por el factor de necrosis tumoral. Y esta respuesta inflamatoria también va a contribuir a que se active el factor de crecimiento transformante beta. Y junto con COX-2 y prostaglandinas, esto lo que van a hacer es que van a ayudar a la formación de las cicatrices renales. Posteriormente, después de ser expulsada por el vaciado de la orina la bacteria, o en el caso de que se vaya a instaurar la infección urinaria, esta lo que va a hacer es que se va a adherir al uroepitelio y por diferentes factores de virulencia, como los nombramos previamente, junto con los factores precipitantes que pueden conllevar los pacientes, van a realizar la perpetuación de la infección urinaria. Sin embargo, en nuestro organismo tenemos mecanismos de defensa del tracto urinario, como está el pH ácido de la orina, el flujo descendente de la orina del riñón a la vejiga, el vaciamiento por parte de la uretra, y también están unas proteínas denominadas proteínas de Tamm-Horsfall, que lo que van a hacer es que estas se van a adherir justamente a las fimbrias tipo 1 del microorganismo, en este caso de Escherichia coli, y lo que van a hacer es que van a evitar la fijación, disminuyen esta respuesta inflamatoria y posteriormente evitan o el que se ocasione lo que es la infección urinaria. Cuando estos microorganismos combaten lo que es los mecanismos de defensa, se va a ocasionar la infección urinaria. En cuanto a la clasificación, vamos a tener en cuenta que según la localización, vamos a tener presente cistitis o infección del tracto urinario bajo, que se va a caracterizar por inflamación de la vejiga o la uretra, y es más común en mayores de 2 años, seguido de las manifestaciones como síntomas irritativos y ausencia de dolor lumbar. Recordemos que estos pacientes van a tener bajo riesgo de lesión parenquimatosa renal en comparado con los pacientes que presentan pielonefritis o infección del tracto urinario alto, que esta es una infección piógena que afecta el sistema pielocalicial y parenquima renal. Se caracteriza principalmente presentándolo en los menores de 2 años y va a estar manifestado por síntomas irritativos, más fiebre por encima de 38 con elevación de los reactantes de fase aguda. Y es importante tener en cuenta que este tipo de infección va a tener alto potencial de presentar daño renal y de producir cicatrices renales. En cuanto a la recurrencia, vamos a denominar infección del tracto urinario recurrente aquella que presenta repetición de la infección dependiendo si es alta o baja en un periodo de 1 año sin importar el microorganismo. Entonces se considera ITU recurrente cuando se presentan 2 o más episodios de pielonefritis, 1 o más episodios de pielonefritis acompañado de un episodio de ITU baja, 3 o más episodios de infección del tracto urinario bajo, y la recaída la vamos a denominar como la recurrencia de la infección del tracto urinario por el mismo microorganismo separado por un tiempo inferior a 6 semanas. Por el contrario, la reinfección es esta misma infección del tracto urinario que va a reaparecer a causa del mismo o diferente microorganismo en una separación de un tiempo mayor a 6 semanas. En cuanto a la complicación, vamos a tener presente infección del tracto urinario alto o complicada, que se va a caracterizar porque va a comprometer el estado general del paciente, van a demostrar alteraciones en la estructura o en la función de las vías urinarias por medio de la toma de imágenes, y también
falta de tratamiento en cuanto a la respuesta después de 48 a 72 horas de inicio. La infección del tracto urinario bajo no complicada, esta se va a caracterizar por presentar síntomas irritativos y realmente no hay alteración en la estructura o función de las vías urinarias demostrado por imágenes. En cuanto a los síntomas, importante tener en cuenta ese concepto de bacteriuria sintomática, es aquella presencia de un recuento significativo de bacterias en una muestra de orina, sin embargo, los pacientes van a tener ausencia de manifestaciones clínicas. Y la ITU grave o atípica es aquella infección alta que evoluciona hacia una forma tórpida y va a estar caracterizado por signos clínicos que van a sugerir alteraciones anatómicas o funcionales de la vía urinaria, como chorro urinario débil, masa abdominal o vesical, aumento de la creatinina, pacientes que están cursando con septicemia o aquellos que presentan falla de la respuesta al tratamiento a las 48 horas de haber sido iniciado. Respecto a los factores de riesgo, se han relacionado varios factores de riesgo con el desarrollo de infecciones urinarias en los pacientes pediátricos. Vamos a tener en cuenta que aquellos lactantes menores de 2 meses no circuncidados van a tener un mayor de riesgo debido pues, a esta alteración. Los neonatos y lactantes van a tener también un mayor riesgo de presentar infección de vías urinarias debido a que su sistema inmunológico no se ha desarrollado de forma completa. Aquellos niños que sufren de estreñimiento, realmente la mayoría de infecciones que ocurren en estos niños van a resultar del ascenso retrógrado de la parte fecal en cuanto a los uropatógenos. Y se ha visto que en los pacientes que presentan estreñimiento, la carga bacteriana de heces va a estar aumentada y esto puede contribuir a un mayor riesgo de aumentar infección. Aparte que también el estreñimiento puede contribuir a comprometer el vaciado de la vejiga y comprometer esta función y asimismo aumentar el riesgo de infección. Aquellos pacientes que cursan con trastornos funcionales del tracto urinario como vejiga neurogénica o reflujo vesiculolateral son pacientes que van a presentar también un aumento potencial del riesgo de presentar infecciones urinarias y posteriormente de presentar daño renal que se va a asociar con pielonefritis. Aquellos pacientes que tienen anomalías del tracto urinario, realmente estas anomalías van a dar como resultado obstrucciones o éstasis urinaria, lo cual colocan a los niños en una predisposición a presentar una depuración inadecuada de los uropatógenos y así contribuir al desarrollo de infecciones urinarias. Los trastornos sistémicos, los pacientes que cursan con diabetes o aquellos niños que son inmunosuprimidos, que presentan drepanocitosis, también tienen un mayor riesgo de infección. Los niños que presentan disrafismo espinal suelen tener vejigas neurogénicas, lo que ocasiona que haya aumento de riesgo de infección urinaria, debido a que estos pacientes van a requerir de manera rutinaria el cateterismo intermitente. Tener en cuenta en los adolescentes la actividad sexual, la cual es un factor de riesgo para producir o desarrollar infecciones. Realmente el mecanismo entre la relación sexual y la producción de la infección urinaria no está claro, sin embargo se ha propuesto transferencia de bacterias desde el intestino o la vejiga o la vagina al meato uretral durante las relaciones sexuales. Y aquellos niños que presentan alteración de la respuesta inmune, contribuyendo pues a que perpetúen la infección urinaria con alteraciones debido pues a las alteraciones que presentan del sistema inmunológico, sea adaptivo o innato, eso también va a contribuir a aumentar el riesgo. Y como siempre, el factor protector principal va a ser la leche materna, por lo cual nosotros debemos siempre preservar y recomendar a las madres brindarle la leche materna a los niños de forma exclusiva los primeros 6 meses de vida para evitar este tipo de infecciones. En cuanto a las manifestaciones clínicas, realmente la sintomatología es poco clara e inespecífica en estos pacientes. Se va a considerar que en los lactantes menores de 3 meses, ellos se van a caracterizar por presentar fiebre, vómito, letargia, irritabilidad, pueden perder el apetito. Esto conllevará un proceso de desnutrición y alteraciones o retraso ponderostatural. También pueden presentar manifestaciones de dolor abdominal,
ictericia, hematuria y alteraciones en la orina. En los niños mayores de 3 meses, aquellos que no pueden manifestar la sintomatología, esto va a ser evidenciado por presencia de fiebre, manifestaciones de dolor abdominal, vómitos, hiporexia. También estos niños pueden presentar irritabilidad, hematuria y alteraciones en la orina. Y aquellos niños que ya manifiestan o pueden manifestar su sintomatología, principalmente ellos van a presentar alteraciones en la orina manifestándolo por medio de disuria. También pueden tener micción disfuncional, cambios en la continencia y dolor abdominal. Estos pacientes también pueden presentar lo que es fiebre, malestar, vómito, alteraciones en la orina debido a hematuria o presencia de orina turbia. Recordar que el 7% de los niños con fiebre sin etiología clara presentan infección del tracto urinario y muy importante tener en cuenta que se debe descartar infección del tracto urinario en todos los pacientes con fiebre sin foco aparente, sobre todo en los menores de 2 años. En cuanto a la exploración física, es importante realizar un examen físico completo, evaluando el examen geniturinario, siempre en presencia de un familiar o personal de salud, evaluando la presencia de fimosis, estenosis del meato urinario, si se puede evaluar las características del chorro urinario, fusión de labios genitales, presencia de cuerpo extraño o signos de vulvovaginitis. También es importante evaluar la región sacra para descartar o confirmar la presencia de hoyuelos, fositas, vello, quistelo pilonidal, que esto pues nos conlleva a sospechar malformaciones anatómicas o funcionales que conllevan también a un riesgo aumentado de infección. Siempre tener en cuenta los signos vitales, las medidas antropométricas y el examen físico descartar masas abdominales. En cuanto al diagnóstico, es importante saber que se debe tener una muestra de orina para confirmar o descartar la sospecha de infección del tracto urinario y el diagnóstico definitivo lo vamos a realizar mediante el urocultivo. El uroanálisis es un paraclínico que nos brinda diferentes datos que nos hace sospechar este tipo de infecciones, dentro de los cuales está la estereasa leucocitaria, recordando que esta es una enzima que es producida por los glóbulos blancos que contienen granulocitos y cuando hay infecciones del tracto urinario se van a aumentar. Esta tiene una sensibilidad del 67 hasta el 94% con especificidad similar. Los nitritos, recordando que son liberados por los granulocitos lisados, que las bacterias lo que van a hacer es que van a convertir el nitrato en nitritos, y en cuanto a su sensibilidad va a ser desde el 15% hasta el 82% y una especificidad del 90 al 100%. En cuanto al recuento de leucocitos, importante tener en cuenta que va a ser positivo por encima de 10 leucocitos por campo, con una sensibilidad del 32 al 100% y una especificidad del 45 al 98%, y las bacterias van a tener una sensibilidad del 15 al 100% y una especificidad del 10 al 100%. En cuanto al manejo de los hallazgos en el uroanálisis, entonces vamos a tener en cuenta que cuando contamos con nitritos positivos y estereasa leucocitaria, la probabilidad de infección del tracto urinario es muy probable y la indicación aquí es solicitar y tomar urocultivo e iniciar tratamiento antibiótico empírico. Cuando se tienen nitritos positivos con estereasa leucocitaria negativo, también se considera que es muy probable que se esté cursando con una infección. También la conducta es igual, recoger urocultivo e iniciar tratamiento antibiótico empírico. Cuando se tienen nitritos negativos con estereasa leucocitaria positiva, es probable la infección urinaria. En este caso, los pacientes se deben valorar según las manifestaciones clínicas y el cuadro clínico del paciente si se requiere el inicio de antibióticos. Y cuando se tienen nitritos negativos con estereasa leucocitaria negativa, la probabilidad de infección del tracto urinario es poco probable y ya se deben repetir exámenes o evaluar otras posibilidades. En cuanto al urocultivo, como mencionamos previamente, es el paraclínico que diagnostica de manera definitiva la infección del tracto urinario, por lo cual siempre debemos solicitar, cuando se solicita el uroanálisis, siempre debe ir acompañado del urocultivo. En cuanto a las técnicas de recogida de la orina, vamos a tener que la bolsa adhesiva, esta es una técnica con un alto grado de falsos positivos.
En cuanto al número de colonias necesarias para considerarse positivo, se va a considerar positivo mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias. En cuanto al chorro medio, pues esa es la técnica de primera elección que se elige en los niños continentes. Realmente es una técnica que es aceptada como el método de recogida fiable y su aceptación va a ser positivo mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia. La toma de la técnica tomada por medio de sonda vesical es una técnica invasiva que va a requerir personal experto para toma de la muestra y en este caso se pueden utilizar en aquellos pacientes que no son continentes, en la cual la prueba de chorro medio no se puede realizar y se va a caracterizar por ser positivo con 50.000 unidades formadoras de colonias. La punción suprapública es una técnica invasiva, dolorosa, es una técnica que realmente ya no se utiliza. Sin embargo, tener en cuenta que cualquier presencia de bacterias va a ser positivo en esta técnica. Otras pruebas para realizar en los casos de los niños que estén cursando con sepsis, se deben realizar lo que son los hemocultivos y aquellos que estén cursando con pielonefritis, se debe solicitar los reactantes de fase agudas guiados por PCR o procalcitonina, el cual la PCR tiene una sensibilidad de 100% con especificidad del 26% y la procalcitonina tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 82%. En cuanto al diagnóstico de imágenes, vamos a tener en cuenta que la ecografía renal y vías urinarias es el método de imagen no invasivo, es poco costoso, es fácil de realizar, lo tenemos al alcance en las mayorías de instituciones, por lo cual se debe realizar en los niños que cursen con infección del tracto urinario, la cual pues esta va a evitar riesgo de radiación ionizante. Nos va a valorar parénquima, tamaño renal, espesor cortical, crecimiento de órganos y malformaciones anatómicas como son hidronefrosis, obstrucción ureteral, dilatación del uréter. También nos puede guiar a presentar o denominar las características de la pared vesical y la presencia de residuo. Se aconseja que los niños que presentan control de esfínteres se debe realizar con la vejiga llena y la limitación es que tiene baja sensibilidad para detectar reflujo vesicureteral y cicatrices renales. La recomendación, nuevamente, indicamos que se debe realizar a todo paciente que está cursando con una primera infección del tracto urinario y no es necesario realizarla en cada infección aguda que presente el paciente. En cuanto a la uretrocistografía miccional, es un método que nos va a evaluar el reflujo vesicureteral, también evalúa el residuo posmiccional, presencia de valvas uretrales, ureteroceles y vertículos vesicales. La limitación es que para realizar este paraclínico se debe realizar la inserción de catéter, lo cual va a producir molestia, irritabilidad en los niños y se requiere medio de contraste para realizarlo. La gammagrafía DMSA es el gold estándar para el diagnóstico y seguimiento de las cicatrices renales. Esta imagen nos va a valorar defectos corticales renales, masa renal, dilatación del sistema pielocalicial y aumento del tamaño del parénquima renal. Su limitación es que realmente pues, requiere fármacos radiactivos para realizar. Entonces, para tener pues un abordaje o un esquema más claro de qué paraclínicos en cuanto a imágenes solicitar a los pacientes, se tiene este esquema denominado top-down, en el cual se considera que los niños que cursan con infección del tracto urinario febril menor de 2 años, se les va a tomar inicialmente la ecografía. Si tenemos un paciente con ecografía normal, pero presenta unos reactantes de fase aguda dado por PCR menor de 70, una procalcitonina negativa, no se tienen antecedentes de alteración ecográfica renal, prenatal, estos pacientes se les va a continuar seguimiento realmente sin realizar más estudios de imágenes. Por el contrario, si tenemos un paciente con ecografía normal que presenta una PCR por encima de 70 y una procalcitonina positiva, al igual que los pacientes que presentan ecografías anormales con clasificación P2 o P3, se les debe realizar gammagrafía de MSA en el primer mes posterior al inicio de la infección urinaria y junto con los pacientes que presentan reactantes de fase aguda elevados y alteraciones o antecedentes en las ecografías prenatales, es indicación de realizar la gammagrafía. Si estos pacientes presentan este tipo de imágenes anormal, tienen posteriormente una indicación de realizar la uretrocistografía miccional.
La idea del enfoque top-down es justamente identificar los pacientes con riesgo de cicatrización renal y evitar la cistoretrografía miccional en los niños que presentan reflujo vesiculoreteral de bajo grado. Realmente se ha demostrado que con este método, los niños que presentan un reflujo de bajo grado sí pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, este tipo de reflujo, como es de bajo grado, tiende a resolverse o no causar daño a nivel renal. Se considera que la exploración con la gammagrafía es más costosa versus la uretrocistografía. Sin embargo, se ha demostrado en los diferentes estudios que con este enfoque los costos a largo plazo van a ser mejores que realizando primero la uretrocistografía. Y se evita también realizar pues el test, que es potencialmente traumático para los niños. En cuanto a los niños con ictus febril mayor de 2 años que presentan una ecografía normal, estos pacientes se les debe realizar seguimiento clínico y tener en cuenta los pacientes con infecciones del tracto urinario recurrentes según las manifestaciones, las comorbilidades que nos presenten los pacientes. Asimismo, se va a direccionar y se va a individualizar qué tipo de estudio requieren. En cuanto a la ecografía, si presentan alteraciones, es indicación de realizar una gammagrafía en el primer mes posterior a la infección urinaria. En cuanto al tratamiento, entonces vamos a tener en cuenta que los niños van a requerir un manejo ambulatorio u hospitalario. Entonces, en cuanto a los criterios de hospitalización, vamos a tener en cuenta aquellos pacientes que requieren tratamiento antibiótico parenteral, lactantes menores de 3 meses, aquellos pacientes que tienen compromiso sistémico, aquellos niños que son inmunosuprimidos, que tienen poca tolerancia a la vía oral, aquellos niños que tienen signos de deshidratación, sospecha clínica o analítica de pielonefritis y muy importante y sobre todo en nuestro medio, la poca adherencia al manejo ambulatorio y también aquellos pacientes que tengan dificultad en su seguimiento posterior a la infección. Entonces, en cuanto al tratamiento en el periodo neonatal hasta los 3 meses, importante tener en cuenta que este grupo etario de pacientes pueden evolucionar a sepsis y afectar gravemente el riñón de manera rápida, por lo cual el tratamiento recomendado de manera empírica es iniciar ampicilina con un aminoglucósido, sea gentamicina o amicacina, de acuerdo al perfil de susceptibilidad que se tenga en cada institución. En cuanto al manejo de la pielonefritis, de acuerdo a las guías NICE modificadas en el 2018, ellos hablan de que en las mujeres no embarazadas y los hombres que son mayores de 16 años recomiendan como primera opción cefalexina, seguido de amoxicilina clavulanato, dependiendo si en el urocultivo es susceptible. También se puede administrar trimetoprim de acuerdo a la susceptibilidad del microorganismo. Y la primera opción intravenosa, ellos lo catalogan con amoxicilina clavulanato, dependiendo pues del resultado del urocultivo, cefuroxime, ceftriaxona, también se puede administrar ciprofloxacina y en el grupo etario que mencionamos previamente, gentamicina o amicacina. Respecto a la duración del tratamiento, un metaanálisis realizado por Cochrane en 2008, ellos concluyeron que la administración total del medicamento debe ser dado de 10 a 14 días, sea de manera endovenosa, de manera total, o al menos garantizar de 2 a 4 días antibiótico endovenoso para posteriormente pasar el tratamiento a vía oral y completar el tratamiento. En cuanto a los niños y jóvenes menores de 16 años, ellos también recomiendan como primera opción la cefalexina, seguido de la amoxicilina clavulanato, dependiendo de la susceptibilidad en el urocultivo. Y en cuanto a la primera opción intravenosa, también va a estar dado por amoxicilina clavulanato, si el urocultivo pues va a ser sensible, seguido de la cefuroxima, ceftriaxona, gentamicina o amicacina. En cuanto a la infección del tracto urinario bajo, entonces en aquellas mujeres no embarazadas o mayores de 16 años, la primera opción va a ser nitrofurantoína. Sin embargo, en nuestro medio la nitrofurantoína es un medicamento que se encuentra escaso, difícil de conseguir, por lo cual pues debemos evaluar la pertinencia de usar este medicamento. También recomiendan utilizar trimetoprim si hay riesgo bajo de resistencia. Y como segunda opción, se puede escoger lo que es penicilina y fosfomicina si se tiene la capacidad de administrarlo.
En aquellos niños que son menores de 16 años, entonces la primera opción va a ser dado por trimestoprim si tiene una resistencia baja o la nitrofurantoína. Y como segunda opción, ellos también pueden e indican dar amoxicilina o cefalexina. Y el tratamiento total va a ser de 5 a 7 días, dependiendo de cómo se encuentre el paciente en cuanto a su evolución clínica. Y en los hombres mayores de 16 años, la primera opción estaba por trimestoprim o nitrofurantoína. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que el tratamiento siempre va a estar dirigido por medio del urocultivo, por lo cual este siempre se debe solicitar y con base en el resultado que nos arroje este paraclínico, asimismo vamos a iniciar el tratamiento en nuestros pacientes. Entonces, en aquellos urocultivos que tengan resistencia, que los microorganismos tengan resistencia de penicilinas de bajo techo, estos van a tener resistencia a la ampicilina, por lo cual tienen indicación de usar o de administrar cefalosporina de primera generación. Cuando la resistencia es de tipo IRT, estos microorganismos van a tener resistencia a ampicilina sulbactam y la indicación van a ser cefalosporinas de segunda, tercera o cuarta generación. Cuando se tiene resistencia blea, estos van a ser resistentes a las cefalosporinas de primera generación y se deben usar cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta generación. Aquellos que tengan resistencia a cefuroximasa van a ser resistentes a las cefalosporinas de segunda generación y tienen indicación de administrar cefalosporinas de tercera y cuarta generación. La resistencia AMC van a ser resistentes a las cefalosporinas de tercera generación y tienen indicación utilizar cefalosporina de cuarta generación. Y aquella resistencia BLE va a ser resistente a las cefalosporinas de cuarta generación con indicación de utilizar carbapenémicos. Sin embargo, tener en cuenta que cuando el MIC de piperacilina tazobactam es menor de 8, tiene indicación de utilizar este antibiótico. En cuanto a la profilaxis antibiótica, tiene unas indicaciones muy puntuales. Se administran a aquellos pacientes que tienen ectasias caliciales severas P3, aquellos pacientes que cursan con reflujo vesicureteral grado 3 o mayor, aquellos pacientes con infección del tracto urinario recurrente o pacientes que cursen con dilataciones P2 pero que tengan componente de reflujo vesicureteral. Y el medicamento de elección en cuanto a la profilaxis antibiótica será orientado con base en el reporte del último urocultivo que tenga el paciente. Otras medidas que se pueden utilizar para la profilaxis o evitar las infecciones urinarias están los arándanos rojos, el cual inhiben la unión de Escherichia coli uropatógena al uropitelio y evitan pues la formación de biofilm bacteriano. Algunos estudios en pediatría pues realmente han demostrado que estos productos podrían prevenir nuevos episodios de infección urinaria, especialmente en los niños sanos que no tengan anomalías anatómicas. Sin embargo, se requieren más estudios para demostrar esta efectividad. Respecto a la circuncisión, también se ha demostrado que los lactantes que presentan fimosis, especialmente los menores de 3 meses, tienen 10 veces mayor riesgo de presentar infección del tracto urinario versus un niño o un bebé lactante circuncidado. Sin embargo, no se recomienda realizar la circuncisión de manera rutinaria después de presentar un primer episodio de infección del tracto urinario. En cuanto a los probióticos, la evidencia actual no permite concluir que disminuyan recurrencias de la infección del tracto urinario y muy importante tener en cuenta manejar la parte de la disfunción de la vejiga intestinal, ya que es una causa conocida y frecuentemente de infección del tracto urinario, en donde estos niños pierden la capacidad para vaciar la vejiga, tienen incontinencia, presentan estreñimiento, lo cual son factores que precipitan a la aparición de infecciones del tracto urinario. Muchísimas gracias por su atención. Esto era lo que les quería aportar el día de hoy.